Un tema que hace algunos años atrás hablé un poco al respecto también. Y quiero que me presten atención, sé que siempre prestan atención, ¿no? Pero que presten atención especialmente en el día de hoy. Y quiero hablar de perdonarnos a nosotros mismos, la importancia, ¿sí?, de perdonarnos a nosotros mismos. Perdón significa remisión, absolución. Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido, a no tener en cuenta su falta, ¿no? Y quiero hablar de dos hombres que le fallaron a Jesús. ¿Quiénes fueron? Dos de sus discípulos, Pedro y Judas. Dos personas que caminaron con el Señor y le fallaron. Dice la palabra en el libro de San Marcos, en el capítulo 14, versículo 18, Jesús sabía quién era el que le iba a entregar, sabía todas las cosas, pero aún así lo tenía como discípulo, caminaba y compartía con él. Y dice este pasaje, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ah, mamita. Y capaz que hasta ese momento Judas mismo ni sabía que era él, que él iba a ser el entregador, ni lo sabía. Pero el Señor dijo estas palabras, ¿no? Porque, bueno, uno tenía que ser. Y en Mateo, en el capítulo 26, versículo 14 al 16, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar si yo os entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregar. ¡Qué malandra este! Falso como billete de 3 pesos. Y dice en Lucas capítulo 22, versículos 47 y 48, mientras aún hablaba se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Qué bárbaro, chico! Lo leemos hoy, ha pasado el tiempo, pero si nos ubicamos y nos ponemos un poquito en los zapatos del Señor Jesús, que tuvo que soportar todo eso y saber, ya cuando se venía acercando, sabía con qué intenciones venía, ¿no? Qué dolor para el Señor. Alguien cercano que comía con él, uno de sus discípulos, ¿bien? Luego vamos a volver a Judas. Viene a mi mente, pensando en esto, el Salmo 55, donde también David había sido traicionado, defraudado por uno de sus allegados, cercanos, un familiar mío, dice, un cercano con el que compartíamos el pan, ¿no? Y eso había hecho más grave, porque si te traiciona alguien que no tenés mucha relación, bueno, es una traición. Pero alguien cercano, alguien que caminó con el Señor, que comió con el Señor el mismo pan, en el cual el Señor había depositado confianza. Pero después vamos a volver a este muchacho. Ahora vamos a hablar de Pedro un poquito. El Señor les decía que todos se iban a avergonzar de él. Y Pedrito, ese sí que era arrebatado el tipo. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y allí dice en Marcos capítulo 14, versículo 31, mas él con mayor insistencia decía:
si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y en un momento Pedro dice a otro que esto capaz que sí, Señor, esto no te confíes mucho, pero yo no. Si es necesario voy a dar la vida por ti. Ese era guapo, Pedrito. Dice en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 54, que vamos a leer ese pasajecito, capítulo 22 de su Biblia, versículo 54, dice lo siguiente: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Qué problema, cuando seguimos a Jesús de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Qué problema las juntas, las malas influencias. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces estaba cerca el Señor. Vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En otro de los evangelios dice que le dijeron: sí, vos también si hablás como ellos. Entonces Pedro, para despistar, empezó a hablar como un mundano, ¿viste? Bajando y subiendo todos los santos. Andá a saber qué es lo que habrá dicho, ¿no? Pero ya la palabra del Señor había sido clara: mirá, antes que el gallo cante, vos me vas a negar. El último versículo dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y lloró de vergüenza, de arrepentimiento, lloró de impotencia, de frustración, que no pudo sostener su palabra, que dijo: Señor, si es necesario, no solamente a la cárcel, sino también voy a dar mi vida por ti. Pero no lo pudo sostener, no lo pudo cumplir, y eso le llevó a llorar amargamente. Se sentía fracasado, miserable, indigno de la confianza que Cristo tenía en él, haberle fallado a su maestro, a su amigo, cuando más lo necesitaba. Porque dice la palabra que dejándole todos huyeron, lo dejaron solito al Señor. Y que se animó un poco, ¿viste? Porque todos los otros habían rajado: no, yo le voy a hacer la gamba al Señor, me voy a quedar ahí, primero medio de lejos, después se arribó como para hacerle sentir la presencia, para hacerle el aguante al Señor, pero no aguantó la calor con saco. Cuando lo apretaron un poquito, porque en la cancha son los pingos, ¿viste? De palabra todos amamos al Señor con todo el corazón, pero cuando nos aprieta un poquito el zapato, ahí en realidad demostramos si amamos o no amamos al Señor. La cuestión que Pedrito fracasó. Negó a su Señor, a su amigo. Volvamos a Judas ahora. Y el Señor me ayude a transmitirles lo que Él ha puesto en mi corazón para que pueda servirles y serles de bendición. Dice allí en el libro de Mateo 27, 3 al 5: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, porque él pensó que iba a ser algo sencillo, lo entregó, bueno, lo van a meter un rato preso, lo van a azotar. Pero vio que la cosa era en serio, que la intención era matarlo al Señor, y se dio cuenta de la dimensión de lo que había hecho. Que no solamente había entregado al Señor, estaba condenándolo a muerte, ¿no? Entonces, se volvió a arrepentir.
devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciéndole: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, es tu problema, ya lo entregaste, ya lo tenemos, lo vamos a matar, lo demás es cosa tuya. Y arrojando esas monedas por las cuales había entregado al Señor en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y Judas se arrepintió de su pecado. Se sintió mal, sintió remordimiento, dolor por haber fallado a su maestro. Quiso enmendar, fue y devolvió las piezas de plata. Las tiró allí en el templo, pero a diferencia de Pedro, que Pedro salió afuera y lloró amargamente buscando el perdón y la restauración del Señor, Judas se sintió miserable igual que Pedro, indigno por haber fallado a Jesús. Sintió vergüenza, dolor de haber fracasado. Y no creamos que lo que hizo Pedro fue más leve que lo que hizo Judas. El Señor dijo: que me niega, yo lo niego. Y él negó miserablemente al Señor y en presencia del Señor, estando ahí. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Y acá quiero que me presten atención. Los dos fallaron a su maestro, a su mentor, a su amigo, pecaron contra él. ¿Y qué fue lo que pasó en el corazón de Judas, que tomó esta decisión aún habiéndose arrepentido? Los dos salieron, Pedro saliendo y lloró amargamente, Judas salió y se ahorcó. ¿Sabe que Pedro, en su arrepentimiento, en su dolor, en su amargura, se pudo perdonar? Se pudo perdonar, entendiendo que el Señor le iba a perdonar, porque había caminado 3 años con el Señor y había visto al Señor tratar con tanta gente, y siempre el Señor les dio a entender que su función era perdonar, restaurar. Y si bien era uno que había caminado, marchado, que había comido con el Señor, había compartido tiempo y él había fallado al Señor, pero Pedro se pudo perdonar y saber que Cristo lo iba a perdonar. Judas se arrepintió de haber actuado tan miserablemente y sintió vergüenza y no se pudo perdonar. ¿Usted ha escuchado la palabra imperdonable? ¿Ha escuchado la frase: no, lo que hizo este tipo no tiene perdón? Bueno, eso es lo que el diablo puso en la cabeza de Judas. Lo que hiciste es imperdonable, no tiene perdón. Y hasta ahí a Satanás regodeándose: no tiene perdón lo que has hecho, sos un miserable, un malandra, mirá, maestro que confió en vos. Y atormentado, y es muy probable que le haya dicho: la única salida que tenés es quitarte la vida. ¿Cuánta gente se quita la vida porque no se puede perdonar? No se puede perdonar. La diferencia entre Pedro y Judas fue que Pedro entendió que la gracia y la misericordia de Dios es grande, que Cristo perdona, y Judas no lo pudo entender. Le prestó el oído al diablo. Le prestó el oído al diablo y a los otros malandros que dijo: no sé, hermano, cosa tuya, problema tuyo, vos sos culpable, vos lo entregaste, ¿no? Y así que se sintió indigno, pensó que bueno, que Cristo no lo iba a perdonar y tomó una decisión equivocada. Yo sinceramente creo que Jesús le hubiese perdonado. Le hubiera perdonado, porque el propósito por el cual vino a la tierra, ¿sabe para cuál era? Para morir en la cruz y salvarnos. Sea Judas, sea Manolo, sea quien fuese,
a ellos le iban a entregar, y de todos modos en algún momento a Cristo. Él tenía que morir y resucitar para poder salvarnos. El Señor lo iba a perdonar, pero él no se pudo perdonar. Él escuchó la voz del enemigo y no se pudo perdonar. Porque el Señor dice que aunque fuéramos infieles, ¿qué dice el Señor? Él permanece fiel. Aunque le fuéramos infieles. Si Judas como mal fue infiel al Señor, pero el Señor hubiese permanecido fiel. Y escúcheme bien, hermano, muchas veces he escuchado personas que dicen: no, pero yo he hecho cosas muy malas. ¿Nunca escuchó esa frase? No, yo he hecho cosas muy malas. Cargando una cruz, sintiéndose indignos de perdón, de haber fallado a personas, a familiares, amigos, a sí mismo, fracasado. Y tiro a tiro el diablo le enrostra los errores para mantenerlo allí sojuzgado, que no puedan disfrutar de la dicha del perdón, del gozo de la salvación. Tiro a tiro les trae para tenerlos amargados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos a Cristo, no a los hombres, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo cree? ¿Sí? Si confesamos, si yo voy y le digo: mirá, Señor, vos sabés que he sido un malandra hecho, pero perdoname, Señor. Y el arrepentimiento es sentir vergüenza y dolor de haber ofendido a Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, que vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Lo creen? Bueno, grábelo en su memoria. Cuando el enemigo venga a decirle: pero ¿qué va a ser vos, un malandra? ¿Qué te va a perdonar Dios a vos? ¿Sí? Para eso murió el Señor. Porque por méritos propios ninguno podíamos ser salvos. Cristo vino y murió. Y a veces la diferencia está cuando usted ve que alguien disfruta del Evangelio y está gozoso, pero ¿cómo hace este? Se pudo perdonar. Aceptó ese perdón de Cristo y pudo perdonarse a sí mismo. ¿Sí? Hermanos, no perdonarnos a nosotros mismos puede llevarnos a la muerte espiritual. A Judas lo llevó a la horca, pero puede llevarnos a la muerte espiritual, a la frustración y al fracaso crónico. Vivir, pasar toda la vida en el Evangelio sin disfrutar, hermanos, de la salvación de Cristo, siendo torturados por el enemigo. Dice la Biblia que el Señor nos perdona de tal forma que si nuestros pecados fueren rojos como la sangre, van a ser como la blanca. ¿Y a dónde tira Cristo los pecados? Al fondo del mar, para no acordarse más. ¿Y por qué no tenemos que acordar nosotros? Si nosotros nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón, el Señor nos perdona, nos restaura. Dice en Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. ¿Qué abogado tenemos para con el Padre? A Jesucristo, que nos restaura, ¿sí? Y tenemos que cerrar nuestros oídos al enemigo. Pedro se perdonó, Cristo lo restauró, y no solamente lo restauró. ¿Vio lo que dice en el libro de Juan? Allí medio por el final del libro de Juan, en el capítulo 21, versículo 15, dice el título de este párrafo: dice: apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido,
Jesús dijo a Simón Pedro, y ya no le dijo Pedro, le dijo el mismo nombre: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Porque era lo que él confesaba y lo que decía. Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, ¿no? Y todos entendieron que en ese momento le encomendó la tarea de pastorear la iglesia, ¿sí? Por eso dicen los católicos que Pedro fue el primer pastor. Él fue uno de los discípulos al que el Señor le encomendó la noble tarea de dirigir a aquel grupo en aquel momento. Así que, si te puedes perdonar, Dios tiene una tarea para ti. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Yo no sé cuál hubiese sido la tarea que el Señor tenía preparada para Judas si él no hubiese escuchado al enemigo, si hubiese cerrado su oído a la voz del enemigo y si hubiese podido perdonar. Yo creo que el Señor le hubiese vuelto a demostrar confianza en él, ¿sí? Hermano, se hace difícil vivir el Evangelio pleno, la vida cristiana plena, si no nos podemos perdonar. Cristo ya nos perdonó, ya pagó el precio, ya pagó el precio. Y el no perdonarnos es como no creer en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Es decir, ¿cómo? No tiene suficiente poder la sangre de Cristo para limpiarnos, para restaurarnos. Sí que lo tiene. Y Él quiere hacernos nuevas criaturas. Tenemos que perdonarnos. No mirarnos, porque a veces medimos a Dios por nuestra vara, porque a nosotros se nos hace difícil por ahí actuar como Cristo y poder perdonar y volver a depositar confianza en alguien que nos ha fallado. Pero Dios es Dios. No encasillemos a Cristo en nuestros pensamientos, en la forma que nosotros obraríamos o actuaríamos, porque Cristo actúa diferente. Él ya te perdonó. Ciertamente no solamente llevó nuestras enfermedades, Él pagó el castigo de nuestra paz, de nuestra salvación, nuestro perdón, hermano. ¿Sí? Bueno, hasta acá nomás. Espero que hayan entendido, hermano. Ya hemos sido perdonados.